Señor les bendiga en esta noche. Esta es Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Estamos transmitiendo desde la Casa de Fe Yahweh Jireh con los pastores Ramón y Diana Crespo en 104 Suffolk Street de Holyoke, Massachusetts. Estamos transmitiendo en vivo a través de radiofarodeluz.net, que más que una red, somos una familia. Quiero mandar un saludo a David Silva, Lizer, David Enrique y Ashira de Spring Hill, Florida. Han sido una bendición para esta familia. También estamos transmitiendo por Salvation TV. En el Roku Player, los canales Uniendo Fuerzas Internacionalmente y Salvation Online. También estamos transmitiendo por Radio Bandera de Amor con los hermanos Junior y Ginny Soto de Puerto Rico, muy amados. También transmitimos por DJ One TV, YouTube y DJ One Radio, bamboozer.com. Pueden conectarse con nuestros ministerios en Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube y Bamboozer. Los programas de Joint Force Family Network son Veré con Veronica Torres, lunes 9 a 10 p.m., Punto de Vista con Lizer Meléndez, miércoles 8 a 9 p.m. Mujeres de Guerra con la pastora Diana Crespo, miércoles 9 de 10. Y es un conjunto de temas muy, pero muy interesantes. Y Sobre Alas de Águila con esta servidora todos los jueves de 9:30 hasta 10:30 p.m. Y Praise Break con DJ One los viernes 10 a 12 a.m. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes en una forma especial, mi Dios. Que tú abras la mente y los corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Pido esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos por tema el perdón. Vamos a comenzar primeramente mostrando el perdón del Señor. Génesis 3:15. Pues casi todo el mundo conoce el momento cuando Adán y Eva pecaron, eran desobedientes. El Señor le había ya introducido ese mandato a Adán. Luego crea a la mujer porque él estaba solo. Y ella, seducida por el enemigo de las almas, come del fruto. No dice manzana, no dice qué tipo de fruto. Dice solamente que comió de su fruto. Y lo más para ella que fue atractivo era que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mi propia opinión, posiblemente si hicieron los delantales de higo, sería el higo que ellos se comieron, no sé. Lo importante no es el fruto que comieron, qué tipo de fruto. Lo importante es que el Señor dijo, ustedes no van a tocar esto. Se habla de pecado, se va a hablar también de transgresión, se va a hablar de tentación. Ok, vamos a la promesa. El Señor pone una pareja, le tiene diseñado todo tipo de árbol, de plantas, le tiene animales. Es precioso. Y luego ellos deciden
deciden. Para uno decidir quiere decir que uno tiene libre albedrío. Si eres perfecto, tú no tienes que escoger. Dios no escoge porque Dios es perfecto. Pero al humano y a los ángeles, porque aún un tercio decidieron ir en contra, se rebelaron, mientras 2/3, que es la mayoría, se mantuvieron fieles. Libre albedrío. Ok, entonces aquí dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando, dirigiéndose al enemigo de las almas, quien ocupó el cuerpo de una serpiente, un reptil. Y entre tu simiente y la simiente suya, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, aun cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo algo tan y tan maravilloso. Decide cubrir sus pecados. No se lo quitó, decidió cubrirlo. La promesa, esta es una sombra de lo que entonces en el futuro, algo precioso, maravilloso, para mostrar Dios Padre al mundo, que Él es un Dios de perdón. No como en muchas religiones en donde su Dios no perdona. Su Dios es destructor o destructora, si es una diosa, ¿verdad? No tiene relación íntima como padre a un hijo, a una hija. Pero Dios desde el principio, aún dentro, en el lugar donde ellos pecaron, o en donde ellos quebrantaron su ley, Él los cubre a ellos, primeramente su pecado, con la promesa, con la sombra de lo que iba a venir. Luego en el 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Entonces, quiere decir que lo cubrió en su desnudez físico. Pero hay algo bien interesante. Para él cubrirlo con pieles tenía que matar, que sacrificar un animal. Así que el primer sacrificio, primeramente en promesa, luego un sacrificio físico, porque de esa forma pudo vestirlo con túnicas de pieles. Vamos a ver una cosa, vamos a ver en Levítico. Levítico capítulo 17, el 11. Mira lo que dice. Me gustaría leerlo desde el versículo 10 porque hay personas que están comiendo sangre hoy en día. En los latinos que les gusta la morcilla, eso es pecado. Es una infracción de la ley de Dios. Mira por qué es importante la sangre. En el capítulo 17, empezando con el versículo 10, dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Yo no sé si muchas veces las personas se ponen a pensar de dónde viene los cánceres estomacal, y esta sería una de las razones. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ya el Señor tenía eso en su corazón, cuando en el versículo 21 los vistió con túnicas de pieles cuando sacrificó un animal, y también siendo sombra de lo que iba a venir. Entonces tenemos el 24, el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo otro que hizo, por medio de su gracia, que es un don inmerecido, por medio de su misericordia, aun cuando ellos habían pecado, quedaba también en el mismo medio el árbol de la vida. Quiere decir, si él lo hubiera dejado solo, ellos hubieran entrado, ellos hubieran comido del árbol de la vida, hubieran perdido el regalo de ser perdonado, estuviera en sus pecados sin perdonarse eternamente para siempre. Y nosotros sabemos dónde van las personas que Dios le ha dado oportunidades aquí en la vida, en la tierra, y deciden seguir en sus pecados, seguir en sus perversiones, seguir haciéndose como dioses, porque en el momento que uno permite que el orgullo y el egoísmo llegue a la vida de uno, uno está diciendo, yo soy Dios, yo soy quien mando aquí. Ok, vamos a ver, porque se habla de perdón en Génesis 50, 17. Aquí es la historia del maltrato de los hermanos de José, que en sus corazones tenían la idea de primeramente matarlo. Entonces los mayorcitos le dijeron que imposible, ese es nuestro hermano, vamos a hacer esto, vamos entonces a buscar la oportunidad de venderlo. Tampoco llegaron a hacerlo porque en donde lo pusieron, cuando el mayor Rubén va al sitio donde lo habían puesto, ya el muchacho no estaba ahí adentro. Pero mira lo que sucede en el capítulo 50, 17, que es cuando ya el papá había muerto. Y antes de morir, me imagino que el papá habló con los muchachos y le dice para enviar a José una razón. Y dice, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Él no tenía intención de desquitarse, de hacer venganza, sino que dice, no temáis en el 19. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Lindo es cuando uno perdona. Y qué difícil, es difícil. Muchas veces son casos de violación, casos de abuso doméstico. Pero nosotros tenemos que aprender a perdonar. Es un don, trabaja en favor de la persona que ha sido víctima. Te hace libre y también hace libre a la otra persona. Nosotros tenemos el mejor ejemplo del perdón y vamos a hablar sobre eso en un ratito. Vamos a buscar en Isaías 53:5. Isaías 53:5. Hay veces que yo lo hago en secuencia por su capítulo, a veces que brinco aquí y allá, pero es la forma que el Señor la ha puesto en mí y lo voy a hacer a su forma. Vamos a ver en el 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Tenemos la palabra
transgresión, que es peshá y significa rebelión. Hablamos de castigo, en inglés es chastisement, la palabra es musar, en hebreo significa disciplina y corrección. Y mira lo curioso, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, castigo de nuestra paz, es decir, él recibió la disciplina o la corrección. Nosotros recibimos paz. En otras palabras, nuestra paz se obtuvo por él pagar el precio por lo que nosotros cometimos. Es como, vamos a decir, una persona está sentenciado a 15 años de cárcel. Cometió una falta grande. Y viene alguien, cuando lo van a sentenciar, viene alguien de la nada y dice, juez, detente, yo voy a tomar lugar de esa persona, yo voy a tomar la sentencia de 15 años y yo quiero que tú lo dejes libre o tú la dejes libre. Eso parece una locura, eso nadie lo hace y nadie da su vida y tampoco da la vida de un hijo. Cuando dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo a los cristianos, a los ya salvados, al mundo, que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que creyere en él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero eso no queda ahí. Ahí está el asunto y ahí está. A veces uno se tiene que rascar la cabeza, porque hay gente que piensa que ya él pagó el precio, pues yo puedo seguir mi vida como a mí me viene en pura gana. Pero la palabra del Señor, quien es Jesucristo, la palabra, digo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Así que siempre, ¿verdad? Uno siempre va a tener que pagar un precio. Nada es gratis. Aunque Él perdonó, pero tú tienes que ahora coger tu cruz. Y muchas veces las cruces no son fáciles. Puede ser una enfermedad, puede ser unas situaciones que no cesan, puede ser cualquier cosa. Nosotros tenemos que negarnos. Es bueno uno, ¿verdad?, a leer los salmos donde David tenía que hablarle a sí mismo, a su alma, porque entendía que Dios daba muchos beneficios, pero había momentos en donde él tenía que recordarse. Él se hablaba, él tenía que escuchar, porque uno no sabe lo que estaba pasando durante ese momento. Podía ser corriendo de sus enemigos, teniendo que esconderse. Gloria a tu nombre. Y vamos a ver lo que es que él recibe la disciplina o la corrección y nosotros la paz. Vamos a ver qué sucedió con él. Mira lo que dice en Isaías capítulo 56. Dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. A él cogieron la barba. Cada vez que él pasaba, personas agarraban su barba. Mira el daño que le causó. En el 52:14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces dice
¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. ¿Cómo va a haber parecer en él? Ni hermosura. No va a tener hermosura. Porque dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Porque al arrancarle la barba, ya no tiene cara prácticamente. En la rebelión, en todo ese desquite del humano sobre su cara, sobre su cuerpo, porque los soldados se desquitaron con él. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ahí es donde dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estamos hablando del perdón. Esta parte, pues, se trata del perdón hacia nosotros, aunque nosotros no merecemos. La gracia significa don inmerecido. ¿Cuál entonces fue el propósito tras este sacrificio? ¿Sabe una cosa? Que hay personas todavía que no entienden el propósito. He escuchado personas hacer esa pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué él tuvo que venir para morir por los pecados de las personas? Mira lo que dice en 2 de Corintios 19 al 21. Dice que Dios estaba en Cristo. Oye bien, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué la reconciliación? Pues desde el principio, ese andar que tenían diariamente con Dios, que podía verlo cara a cara y tenía esa relación íntima, andando en el jardín y él en comunión con ellos. ¿Y qué sucede cuando entró el pecado? Ellos cometieron pecado, es infracción de la ley de Dios. Si el Señor dice no hagas, no hagas. Y él le dejó entender que no podían comer de ese árbol del bien y del mal. Ok. Entonces el pecado separa la humanidad de la presencia de Dios. Entonces el Señor lo que quería hacer es restaurar esa relación íntima que podía tener con sus criaturas. Ok. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estamos llamados, es nuestro deber. Dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado
será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el corazón de Dios está la reconciliación. Él quiso restaurar la relación perdida por el humano con su Dios. Vino Cristo y Él tomó nuestros pecados, pagó el precio y restauró esa relación de nuevo. Por eso es que nosotros siempre, especialmente al final de los programas, invitamos a cualquier persona que oiga, que entiende humilde predicación, sencillo, no muchas flores, no muchas palabras grandes, algo que aún una criatura joven puede entender, porque está mandado para hacer luz, no para opacar la mente o confundirlo. La palabra del Señor es bien, pero bien claro. Dice en el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No dice que se hizo pecado, lo hizo. El Padre tomó un cuerpo y decidió que iba a restaurar, reconciliar. Él quería de nuevo esa relación que tuvo con Adán y con Eva antes de ellos pecar. Y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él se hizo pecado y nos hizo justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Jesús. Por eso que dice aquí en Filipenses, dice, empezando por el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La humillación le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, algo bien interesante en Hebreos 4:15. Pues la persona dice, sí, pero él fue Dios, pero fue hombre. Y él también tuvo que ser tentado, porque si no, entonces no sería, literalmente, no sería lo mismo y ser comparado a lo que nosotros como humanos estamos pasando en estos tiempos. Todos nosotros somos tentados. Nosotros no tenemos que ceder a la tentación. Mira lo que dice en Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Okay? Él entiende eso. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo
2:15. Y le voy a mostrar las tentaciones que le tocó al Señor. No es tan diferente a lo que el apóstol Juan nos dice en su primera carta, primera de Juan capítulo 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hablamos de pecados, de perdón. La tentación es algo que todos nosotros vamos a ser tentados. La tentación no es el pecado, sino el ceder a la tentación. Y se habló de los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Mira lo que le sucedió al Señor cuando fue tentado, cuando estaba 40 días, 40 noches, Él estaba en el desierto ayunando. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ve? Que la tentación no es pecado, sino cuando uno cede a la tentación. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí tenemos, ¿verdad? Los deseos de la carne. Él estaba metido en un ayuno. Satanás quería tentarlo a ceder. Y notas que siempre le decía, si eres hijo de Dios. ¿Sí? Literalmente, hijo de Dios. Pero mira cómo el Señor siempre le contestaba. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve? Cuando uno abre su boca, lo que sale es palabra. Si usted se mete en la palabra del Señor, usted y yo, conociendo la palabra, dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo el Señor. Entonces, cuando uno conoce la palabra y llega el momento de la tentación, uno abre su boca, lo que sale es la palabra ungida, ya escrita, inspirada por el Espíritu Santo, y Satanás tiene que huir. Mira cómo él le contestaba siempre con la palabra del Señor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Amados, ahí no había lo que se está hablando, todo era la batalla de la mente. Él fue llevado por el Espíritu al desierto y todas las batallas de todo humano es en la mente. Nosotros tenemos que aprender que cuando viene un pensamiento nocivo, abrir la boca y decirle, mira, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Rehúso ese pensamiento. Tú eres padre de mentira. ¿Cuántas veces uno no está ahí? Especialmente cuando uno está en dolor. Cuando más susceptible está el humano, ahí es donde él le gusta. ¿Verdad? Eso es a todo tiempo, dándole a la cabeza. Y estamos hablando del Señor en un cuerpo humano, en ayuno, 40 días, 40 noches. Tenía hambre. Dicen que después de 32 días es que le da hambre literal al humano. Todos los demás es apetito. Y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti
y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ok, ahí lo que yo veo es el parte del orgullo humano. Él estaba apelando a esa parte en donde dice la vanagloria de la vida. Vanagloria. Él podía decir, claro, yo soy hijo de Dios. Claro que sí. Pero él tenía que recordar que él tenía una misión de parte de su padre. Él vino como hombre, él vino como siervo. Él tenía que mostrar ejemplo y él iba a cumplir con los propósitos de su padre. Así que entonces el Señor abre su boca y dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y él no estaba hablando de él mismo, porque él nunca se daba pompa. Él siempre decía, Padre, mi Padre, reconociendo solamente que él era siervo de Dios. Y además, si él hubiera hecho exactamente así, y él tenía que hacer la voluntad de su papá, y él hace por vanagloria. Si uno se echa de un lugar, un edificio, un monte, una montaña, cometiendo suicidio, matándose, porque si tenía que venir con un propósito, tenía que someterse como siervo de Dios, lo estaba prácticamente invitando que se echara y se matara. Y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Que viene siendo, ¿verdad?, los deseos de los ojos, las cosas materiales, lo que Satanás y la gente que le gusta todo eso piensa que todo eso es gloria. Estamos llamados a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y está prometido todas las demás cosas que nosotros necesitamos. Le dice, ¿por qué ustedes se afanan tanto por lo que ustedes van a comer y lo que van a vestir? ¿No son ustedes más importantes que un pajarito? Y mira, ellos nunca pasan hambre. ¿Sabe que hay árboles que tienen unas pepitas que son como unas frutas? En el caso donde no hay personas que pueden brindarle algo de comer, Dios siempre tiene. Y dice, mira, en el caso del vestir, dice, ni siquiera Salomón con todo su esplendor, con todo lo que tenía, porque él era el hombre más rico, antes y después. Y entonces decía, mira estas flores, como quien dice, gran cosa todo eso, mira estas flores, mira qué precioso, tiene su color, no le falta la fragancia, crecen saludablemente. Las mujeres que les gustan los jardines, sabe que cada flor tiene su propio fragancia, que es tan deleitoso cuando a veces uno está pasando por cosas, sirve como terapia. A mí me gusta mucho la naturaleza. Y entonces él le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Cuántas personas por ser famoso venden su alma? Y el que vende su alma vende todo lo rico que viene con una relación íntima con el único y verdadero Dios, creador y diseñador de todas las cosas. Estas personas que para ser famosos cantantes o artistas terminan haciendo perversiones con sus propios hijos, matan, sacrifican, prefieren sacrificar un ser querido en un estilo de vida o literalmente, físicamente matarlo, antes de sacrificar
buscando el reino de Dios y su justicia, y está prometido todas las demás cosas. ¿Sabe que ser rico no es un pecado? Tiene un propósito la persona que es rica. Y estoy hablando de rico, no haciendo aberraciones, ni crimen, nada de eso. Estoy hablando de personas que trabajan honradamente y obtienen, ¿verdad? Tienen sus profesiones. Pero Dios hizo que ellos fueran así para ayudar al que no tenga. Pero el humano parece que el dinero... cuando ellos nacen, el dinero está pegado a la piel. La idea de dar es como arrancar ese dinero de la piel, como si fuera algo tan y tan personal. Y no sabes que hay una ley que cuando uno da en tiempo de necesidad, no solamente tener para comer, para vestir, pero para eliminar el devorador. Un devorador puede ser la hipoteca de una casa. Un devorador puede ser las tarjetas de crédito. Un devorador puede ser alguien en tu casa que lo que hace es abusa de todo eso y gasta. Es una promesa. Mira lo que dice. Esto no venía en el de eso de... Como yo estoy hablando de esto, pues me gusta seguir lo que el Señor pone en mi corazón. Hay personas que critican por los diezmos. Entonces las personas que pagan los diezmos no se están quejando, pero los que no lo pagan siempre está criticando. Mira la promesa que hace el Señor. Dice, empezando con el 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Diezmo, ¿qué es un diezmo? Un 10%. 10%. Recibiste, vamos a decir, en un día $100 y saca 10%. Él no está pidiendo los 90%, te está pidiendo los 10%. Lo cual es de él. Tú te levantaste, estabas respirando, tiene lo necesario, porque yo le voy a decir una cosa, si usted no se levanta a trabajar, usted se va a morir. No va a poder comprar para comer, para vestir. Él es el que da todas estas cosas. Y haya alimento en mi casa y probadme ahora en eso. Aquí es lo bueno, lo que la gente no entiende. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esas son promesas del Señor. Yo no entiendo por qué la gente, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad que el Señor, ¿verdad?, fue probado. Aparte de eso, si fue probado. Esto va a ser abuelos de águila. Mateo 26. Mateo 26. 39. Cuando está preparándose para morir, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mira eso. Él vino para hacer el trabajo y en ese momento estaba siendo tentado. Si ese Dios y si ese hombre decide no hacerlo,
nosotros estuviéramos todos en el infierno. Mira lo que dijo un poquito antes. Dice en el 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. En Lucas 22, 19 y el 20 muestra el cambio después de la hora de intercesión, en donde él está bajo esa presión de esa tentación. Dice que el Señor le manda a él un ángel, y eso es para fortalecerlo. Entonces, cuando mira en Mateo 26, 43, 46, vemos cómo él coge, ¿verdad?, ese ánimo para llevar a cabo lo que estaba planificado desde el corazón de Dios, de restaurar, de reconciliar por el pecado cometido. Dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Y quién no sabe que fue Judas Iscariote, verdad? Vamos a ver Isaías 1:18. Ya eso estaba ya en el corazón del Señor. Mira lo que le decía. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa que él dice. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Todo aquel que tiene raíz de amargura, te echaron una trampita, te hicieron llorar, estás herido, herida. ¿Pero qué dice del perdón? Porque hablamos mucho del perdón de Dios, pero nosotros tenemos que perdonar, sea víctima de violación, sea víctima de abuso físico. Mira lo que dice, capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Condicional. Ellos le piden que le enseñe cómo orar, y parte de eso es: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No importa lo que ha recibido, el que da perdón es liberado para siempre. Una bendición, amado. Yo he tenido que perdonar unas cosas terribles. Y cuando yo me acuesto, yo puedo estar en paz. Mi mente está en paz. Yo le digo: Señor, pásame fulano o fulana de tal por mi mente. Si quedo bien, si yo puedo mirar a esa persona aún en mi mente y no hay cosa dentro de mí, yo sé que yo he perdonado a esa persona. Así que es condicional. Dios te va a perdonar a ti si tú perdonas la persona. Estoy volando con el tiempo. Y la famosa pregunta de Pedro dice en el capítulo 18, 21, 22, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No está hablando de multiplicar 7 por 70. Está hablando
lo que se llama el 7 con el poder 70. Es decir, 7 por 7 por 7 por 7 por 7 hasta llegar hasta 70 es un número infinito. Quiere decir que a todo tiempo que te hacen un mal, a todo tiempo. ¿Qué fue lo último que dijo el Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La persona que no tiene a Dios en su corazón, que no conoce a Dios en una forma íntima, no entiende lo que está haciendo. Qué lindo si se cogiera estos momentos para pensar a quién yo tengo que perdonar. Porque ya yo me doy cuenta que si yo no perdono, no hay forma que yo pueda esperar que Dios me perdone a mí. Es un trato con el Señor. Hubo una anécdota, una parábola, sobre uno que tenía una deuda con un rey. Y mira que iba delante del rey y decía, por favor, tenga misericordia de mí. No tengo el dinero. El rey tuvo misericordia de él. Le perdonó su deuda y lo soltó porque lo iba a poner en prisión. Y en el camino se encuentra con uno que tenía una deuda y no le quiso pagar, y era una deuda bien chica. Y le decía, no, tú me tienes que dar, tú me debes a mí, que esto y lo otro, y me voy a asegurar que tú estés en la cárcel. Alguien escucha la conversación, va al rey, y el rey termina echándolo en la cárcel y le dijo, ¿cómo es posible que tú teniendo una deuda mucho mayor que el que te debe a ti y yo te perdoné, que tú no perdones a esa persona? Yo no sé lo que te hicieron. Posiblemente te ha pasado como a mí, abusada físicamente, abusada sexualmente, mentalmente y toda la forma que uno puede imaginarse. Pero tienes que aprender a perdonar. Pídele al Señor que te enseñe. Y quiero invitarlos para que comience de esta forma, pidiéndole perdón al Señor, y que Él, por fe, te va a ayudar a tú perdonar a todos los demás que te han ofendido. Y es así. Dios, te pido perdón, soy pecador, pecadora. Pido que ese sacrificio de sangre me limpie de mis pecados y que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad, a toda justicia, y que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido esto de todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús, presento, Señor, cada persona, cada herida, Señor, cual forma, Padre. Pero yo te pido, Señor, que tú te glorifiques espiritual, emocional, física, financiera y socialmente. Señor, que no falte nada. Todo esto, Señor, lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es Señor, para gloria tuya. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Búsquense una iglesia que te enseñe de Génesis hasta Apocalipsis en la pura verdad de la palabra. Señor lo bendiga.